Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This gift to save it from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This gift to save it from tears, I'll give it to someone special. Flower room, let's be tie-dyed, hiding from you, now you're so blind. My God, that you want someone to rely on. Me, I guess I wasn't sure where to come from. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This gift to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This gift save me from tears, I'll give. Ladies on a lot with the fire in his heart, and after color but you tore me apart. Ooh, I'll give one special. Hay una historia que debe ser contada, hay una historia que debe ser escuchada, una historia. Una historia de tres hombres buenos y sabios, tres hombres con una ilusión. Ilusión. Hay una historia que habla de la ilusión, de esperanza. Una historia sobre la ilusión y la esperanza, protagonizada por tres hombres buenos. Bueno, en realidad protagonizada por tres hombres buenos y un pequeño destinado a ser este relato, como toda historia que se precie, comienza de noche, una noche de esperanza e ilusión. Apenas con fuerzas para seguir el camino, un hombre busca de puerta en puerta cobijo para él y su esposa. Están agotados, pero les da igual, saben que algo maravilloso sucederá esa noche. Ella, embarazada, está a punto de dar a luz. Y el destino querrá que sea en un pesebre donde todo suceda, donde el mundo sea testigo de la luz, donde
fin la luz que guiará el mundo. Un llanto rompe el silencio de la noche, un llanto que curiosamente se convierte en la música más dulce que jamás haya escuchado el hombre. De inmediato se vislumbra un resplandor, allá, en el cielo. Amigos, creedme si os digo que la luz más hermosa y brillante que habréis visto en vuestra vida surgió en la bóveda celestial, alumbrando como una candela y cortando la oscuridad con el brillo de la esperanza, de la ilusión. Una estrella fugaz sería el guía del camino. La guía del camino hasta Belén, la señal que anunciaba el nacimiento de aquel pequeño niño. En lo alto
El heraldo, convertido en estrella fugaz, sacudió de arriba a abajo el orden en el cosmos. Era una señal, un signo, visible solo para aquellos que querían ver, aquellos que habían buscado toda su vida en el infinito, el signo de una nueva era. Fue en ese preciso momento cuando al otro lado del mundo, allá por el oriente, el heraldo de luz llamó la atención de tres hombres buenos y sabios, tres reyes. Uno de ellos, de rostro severo, pero de sonrisa afable y ojos repletos de ternura, notó como un alma se le encendía de inquietud al ver la estela de la estrella en el horizonte. El sabio recurrió a la ciencia analizando y comparando manuscritos y pergaminos, pero el estudio simplemente confirmó aquello que él ya sabía. Precisamente, era sabio por eso. Porque sabía a ciencia cierta cuándo dejar a un lado la ciencia para hacer caso al corazón. Y es que su corazón solamente le decía una y otra vez: Gaspar, sigue esa estrella. Al mismo tiempo, en otro de aquellos confines del oriente, repletos de riquezas y de sabiduría, otro rey, sabio y bueno, miraba al firmamento todas las noches. Era también hombre de ciencia y, al ser testigo, en mitad de la oscura noche, de la luz más brillante que jamás vio, abrió de par en par sus ancianos ojos azules como el cielo del día más luminoso. El sabio, de enorme y poblada barba tan blanca como la nieve, se dirigió con urgencia hacia sus consejeros y les apremió con diligencia. No había un minuto que perder, debían preparar la marcha. Sabía que el viaje sería largo y el camino ignoto y repleto de misterios. Pero era el momento de ir a encontrar aquello que había estado buscando toda la vida. La luz de la esperanza había llegado al mundo y el anciano rey Melchor debía ir a su encuentro. Quiso el heraldo de luz ser encontrado por un tercer sabio allá en el oriente, un hombre fuerte, doctor en leyes y en ciencia. De piel oscura y
ojos inquietos, este rey también fue testigo del prodigio de luz que atravesó el firmamento. No dudó ni un instante al ver aquella estela y se dirigió de inmediato a su centro. Había que ponerse en marcha con prontitud, así que prepararon caballerizas y se habilitaron transportes mientras los pajes cargaban pesados fardos en las monturas. Uno de los consejeros preguntó al monarca a qué se debía aquel trasiego, y el rey, con concreción y alegría, no dudó al darle la razón. En algún lugar, amigo mío, ha nacido un pequeño rey, y Baltasar debe acudir a la llamada. Abrazaron los séquitos de los tres monarcas, mientras la titulante luz del radio les servía de faro en la negra noche. Y fue en una de las encrucijadas donde Baltasar, Melchor y Gaspar se encontraron frente a frente. Los tres descendidos de sus monturas se saludaron protocolariamente y alzaron su vista hacia la estrella. No había nada más que ornamental. Los tres reyes compartían una misma misión, un mismo destino. Debían seguir un mismo camino. La ruta
Los tres superbuenos eran infinitamente sabios, una cualidad por la que las gentes del mundo los llamaban magos. Aquellos tres reyes y magos llegaron a una colina, a los pies de la cual se divisaba un pintoresco poblado. Los padres de los monarcas se avanzaron al séquito preguntando a pastores y ganaderos si conocían el lugar en el que había nacido el nuevo rey, el rey de los judíos. Aquella pregunta llegó a oídos de un misterioso personaje, el pérfido rey Herodes. ¿Un rey de los judíos en Belén? No puede ser, yo soy el rey. Dicho lo cual, estremecido en el trono y preso de pavor, mandó llamar a los tres magos, a los que recibió en su palacio entre restos de gran solemnidad, todo parte de un engaño que no había hecho más que comenzar. Ya en el palacio y calmada la sed propia del largo viajar, los magos asistieron a una audiencia con el rey Herodes, que saludó con vehemencia a tan graves sabios y preguntó por la naturaleza del viaje. Buscamos al rey de los judíos que ha nacido. La respuesta provocó un escalofrío que recorrió la espalda de Herodes. Sacerdotes y escribas, ellos fueron los que dieron la respuesta a la pregunta de los magos. ¿Dónde? En Belén de Judea, así lo dijo el profeta. Belén de Judea, aquí era el lugar donde el rey esperaba a los magos, y Herodes les arregló a partir de ir en su busca para la temple y decía llevarles a ti al rey, que acababa de nacer. Y cuando hubieran encontrado al nuevo rey, se lo hicieron saber, para poder el mismo acudir y adorar. Los magos volvieron a Belén acompañados desde el palacio por la mirada y la sonrisa de la abuela de Herodes, el cual esperaba la nueva del paradero del niño rey, no para adorarlo, sino para acabar con él. Pero los tres reyes magos jamás volvieron al palacio ni avisaron a Herodes del lugar. Y es que al final el embaucador fue el único embaucado de función. Una vez visitado Herodes y con la ruta ya resuelta, los tres sabios dirigieron su séquito por la senda que llevaba a Belén de Judea. Como si celebrara su llegada, el heraldo zigzagueó una y otra vez hasta que serenamente se detuvo en un punto en el cielo e iluminó hacia la tierra lo que parecía un pequeño estado. Un pesebre rodeado de pastores que llegaban hasta aquel lugar portando obsequios. Melchor descendió de su montura, entornó su anciana mirada hacia aquel pesebre y de inmediato abrió los ojos de par en par, encendidos, iluminados. Se rió y una sonrisa de paz y tranquilidad inundó su rostro mientras hacía señas
exacto del mundo, abrazado por la luz del autotornado estreno. El rey de reyes. Mientras el halo de luz allá en el firmamento era testigo de un momento único, un momento de esperanza, un momento de ilusión. That there's no heaven. This is to try. No heaven in white. That was only sky. Sharing all the world.
Los tres hombres buenos se dirigieron a sus pajes, a los que reclamaron los presentes que desde sus diferentes tierras habían traído para el niño rey. Melchor encaminó sus pasos al pesebre y al llegar a su umbral vio a un hombre y a una mujer cuidando del pequeño. Se giraron a ver al anciano rey, intercambiaron una mirada y el niño sonrió en su cuna. El rey mago se acercó y con el mayor de los respetos se postró ante la cuna y dejó enseñar ofrenda un cofre de valioso oro. Gaspar fue el siguiente. Y de la misma forma que Melchor se postró humildemente ante el pequeño, ofreciéndole el recipiente con incienso. Baltasar finalmente fue uno de los tres hombres buenos en adorar al niño del pesebre. El rey le ofreció una curiosa resina aromática llamada mirra.
Melchor, Gaspar y Baltasar atravesaron medio mundo siguiendo a una estrella para encontrar al Mesías, el Hijo de Dios recién nacido en Belén. Allí lo adoraron y le ofrecieron presentes. Buscaron la esperanza en una noche de ilusión. Los reyes han de recorrer el camino. Llega la cabalgata. Hay una estrella al principio, una enorme estrella iluminada que anuncia que ya llega. El séquito desfila atrás de ella con acróbatas malabaristas, personajes de fantasía y de cuento que regalan juguetes y que cantan canciones. Pasan carrozas repletas de luces de colores, repartiendo alegría, mucha alegría, y caramelos, muchos caramelos. El cartero nos saluda y nos pregunta si tenemos la carta para ellos. ¡Claro que la tenemos! Y se la damos y comenzamos a soñar despiertos. En casa dejamos un cubo con agua para sus camellos y unas pastas junto a 3 vasitos con licor para combatir el frío de la noche. Porque ya llegan, porque ya vienen. ¿Habrán leído mi carta? ¿Sabrán lo que quiero? Hay que dormir y es imposible. Imposible dormir con los nervios tan revolucionados. Pero dormimos con una sonrisa. Ya vienen los reyes. Y la noche de la esperanza amanece como el día de la ilusión. El día de los sueños cumplidos. De la felicidad de las sonrisas. El día que sigue a la noche más bonita del año. La noche de Reyes.
Ara, bon Nadal, moltes gràcies per vindre. Un aplaudiment per a tots els nostres cantants, per favor. I per a Marta, la seva professora. Gràcies. Un aplaudiment ben fort per al cor, amunt. I el Jesús, el professor del cor, director del cor de los Sultanos en la Moralla. Bravo per els nostres ballarins, escena a tots els ballarins. Que avui hem deixat els instruments per a fer-nos disfrutar. Ballant, bravo. I un aplaudiment ben fort. Saludeu. Un aplaudiment ben fort per a Imma i per a Velo. Que fan cosquilles de ball. Per supost, els nostres amics del grup de teatre que han dut els Reis Mags fins a nosaltres. Junt amb Fernando, el director del grup. Saludem a sus majestades. Moltes gràcies a Lucas, des de l'equip de so. I un fortíssim aplaudiment per a Pepe Martín, narrador. I la banda de música, la Societat Musical de Moralla. Bon Nadal a tots, gràcies. I per al nostre director, el